En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy con Manuel Pinto, que es analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días, encantado como siempre. Bueno, oye, índices americanos y semiconductores. Me interesa hoy Infineon, ASML, TSMC. ¿Cómo estás viendo estos tres gigantes de los chips? Bueno, a ver, en general, índices americanos, la verdad es que la tendencia sigue siendo muy positiva. Ya veníamos hablando en los últimos meses el dominio fiscal, ¿no? Que yo creo que es ahora mismo lo más relevante que ocurre en los mercados. Seguimos incorporando más deuda, esto sigue incrementando el valor de los activos financieros, de los activos reales, de activos con una oferta más rígida, véase el oro, también de activos que sean como por ejemplo el Bitcoin, ¿no? Ingobernables, fuera del alcance de bancos centrales y gobiernos, y para nosotros tiene todo el sentido del mundo incorporarlos en nuestras carteras de inversión. Respecto a los semiconductores, pues a pesar de la irrupción de DeepSeek, hablábamos meses y meses sobre la innovación, sobre la carrera por el desarrollo, por la carrera por la inversión. Yo creo que estas compañías, sobre todo las americanas, no van a dejar de invertir, no van a dejar de innovar, y estamos viendo que ha vuelto otra vez, ¿no?, ese auge o ese boom de la inteligencia artificial. Los resultados de Taiwan Semiconductor esta misma mañana han sido excelentes, han sido increíbles, han sido impresionantes. Ya lo vimos con Nvidia en el último presentación de resultados, que la verdad es que mostraba otra vez que los márgenes vuelven a incrementarse, que las ventas siguen incrementando no solo a nivel interanual, sino incluso a nivel trimestral, y es algo que también hemos visto con Taiwan Semiconductor, con crecimientos del 30%, incluso una perspectiva de crecimiento de cara al guidance de los próximos meses y el próximo año positiva, a pesar incluso de que no ha tenido en cuenta la vuelta de las ventas de chips por parte de las compañías americanas a China, y que eso todavía no está reflejado en los números que tiene la compañía, y eso a pesar ha presentado unos resultados mejor de lo esperado, ¿no? Seguimos siendo positivos, por tanto, en este sector, que creemos que es la principal baza de Donald Trump para justificar el incremento de la deuda, que es básicamente el mejorar la productividad. ¿Y cómo cree Donald Trump y la administración que se mejora la productividad? Invirtiendo más dinero, sobre todo en estas empresas tecnológicas. Se necesita más Nvidia, se necesita más Metas, se necesita más Apple, se necesita más Microsoft, y eso es lo que va a derivar en un mayor crecimiento del PIB, que por tanto mejore esos déficits fiscales y esos déficits actuales de la economía estadounidense. Oye, más allá de lo que son chips, tecnología, tenemos también cuentas de Europa, de Volvo, de EasyJet, resbalando los dos. ¿Cómo ves estos dos títulos y estos números? Bien, bueno, a ver, de los resultados que hemos tenido hoy, también añadiría Novartis, que ha presentado resultados. Volvo ha sorprendido porque, sobre todo, es verdad que las ventas han bajado en Estados Unidos, derivado de esta guerra arancelaria y de la imposición de los aranceles en Estados Unidos al sector automovilístico, pero sorprendentemente en Europa las ventas han subido, incluso podríamos decir que en China también. Así que, por tanto, nos ha parecido unas cuentas muy buenas para lo que se esperaba en un sector, desde luego, de los más damnificados a lo largo de este 2025, y veremos a ver cómo es el recorrido de cara a los próximos meses, pero la verdad es que no es uno de los sectores más propicios para nosotros tener ahora mismo la cartera de inversión. En EasyJet, pues ha tenido la huelga de controladores en Francia durante algunos meses, que ha supuesto unas caídas en sus beneficios de 15 millones de euros. También hemos visto el alza del precio del combustible durante algunas semanas, que también ha perjudicado sus resultados, y en este sentido, a pesar del incremento de la ocupación y el incremento de los pasajeros en el periodo comprendido en el segundo trimestre, que hay que recordar que Semana Santa este año ha caído en este segundo trimestre, pues eso ha compensado en cierta medida estos dos variables, ¿no? Pero en general en el sector yo creo que hay que ser positivos. AENA presentó ayer unos resultados, por ejemplo, del número de pasajeros que en el primer semestre del año han estado en los aeropuertos españoles. Creo que fue del 4,5-5% de crecimiento respecto al año pasado. Se esperaba un poquito más, pero bueno, yo creo que a medida que veamos esos recortes de tipos y que el consumo discrecional siga subiendo, pues yo creo que esto seguirá beneficiando a estas compañías. Y luego, por último, Novartis, en el sector farmacéutico. Es verdad que las subidas de este sector en este año están siendo más dubitativas. Incluso el otro día Trump amenazaba con un arancel primero para estas compañías, no solo europeas, sino americanas, de tener que tener la cadena de distribución y fabricación en suelo americano. Iba a proporcionar un año, al parecer, de tiempo para que tuviesen estas compañías, lo cual no va a dar tiempo, aquí no se puede hacer todo eso en ese periodo de tiempo, y apenas tuvimos movimientos, ¿no? Y Novartis, en este caso, pues en los fármacos contra la psoriasis, por ejemplo, que no han sido muy positivos las ventas. Es verdad que está ahora mismo ligándose a muchos pipeline de productos innovadores, dejando detrás otros productos que
tienen que luchar contra los genéricos y, por tanto, ha dejado algunas dudas, ¿no? Es verdad que los dividendos son altos, ha anunciado programa de recompra de acciones, el director financiero ha sido destituido o se ha jubilado, pero ha causado pues un gran revuelo dentro de la compañía y bueno, pues estamos viendo en general una caída en la apertura de mercado cercana al 3%, ¿no? Así que signo mixto, cara para los automóviles, sorprendentemente, y en el otro sentido, pues cruz para EasyJet y la farmacéutica Novartis Suiza. Vale. Oye, más allá de empresas cotizadas, Bitcoin y Ethereum, sobre todo Ethereum, frente a ayer sube un 9%, ya acaricia los $3.500. ¿Qué te dice el gráfico de Ethereum? A ver, lo que me dice en general las cripto y las stablecoins y lo que estamos viendo en esta semana en la Crypto Week, ¿no? Que se ha denominado con la aprobación de la ley Genius, también con la aprobación de la ley Clarity, también con la aprobación de que se limite a la Reserva Federal a tener su propia moneda digital. Bueno, pues yo creo que esto facilita la desregulación del sector y mismamente las stablecoins, por ejemplo con el Ethereum, que estamos viendo estas subidas que hemos visto en los últimos días y las últimas semanas, va a facilitar a que los usuarios tengamos pues una mayor agilidad, una mayor rapidez a la hora de los pagos, a la hora de las transferencias, un 24/7 de verdad, en el que las comisiones y los costes sean mucho más reducidos que lo que tenemos actualmente y sea de una manera mucho más ágil, ¿no? Eso en cuanto a un sector en ebullición que estamos viendo como son las stablecoins, en la que además las empresas corporativas han aumentado su interés en ello, y en el Bitcoin, qué decir, Susana, venimos abogando meses y meses sobre el Bitcoin, es verdad que está subiendo y a mí había una gráfica que vi el otro día que me pareció pues muy interesante, que era que el Bitcoin, lo que creíamos que estábamos viendo, que era una subida exponencial en el precio del Bitcoin, mientras que el dólar se mantenía estable en una tendencia lateral, en horizontal prácticamente, ¿no? Y eso es lo que creemos que estamos viendo, pero sin embargo, lo que realmente es lo que está ocurriendo es que el Bitcoin está subiendo en menos intensidad o inclinación de lo que creemos que lo hace, pero sobre todo el gran movimiento es que las monedas fiduciarias se están devaluando de manera categórica, ¿no? Y es ante ello, ante lo que tenemos que aprovechar y es los mensajes que siempre ofrecemos, para que ese ahorrador que tiene el dinero parado, que no le da movimiento y que va viendo cómo el precio de los activos financieros sigue subiendo esperando su momento adecuado, no lo va a encontrar porque van a seguir subiendo. Y ante ello tenemos que aprovechar la tendencia actual del mercado en ese momento de, como decía antes, dominio fiscal en el que provoca una devaluación de las monedas fiduciarias porque hay más dinero en circulación, porque se devalúa el dinero existente y por tanto hay que aprovecharlo. Así que por tanto, desde luego, desde mi punto de vista, Bitcoin hay que tenerlo sí o sí en las carteras de inversión. Vale, voy con los oyentes 915331851 y con nota de voz. Muy buenos días. No es una pregunta a nivel, digamos, técnica de precios. Es sobre Iberdrola. Yo estaba esperando que me ingresaran directamente euros en la cuenta del dividendo y resulta que hoy veo en cuenta veintitantos euros, títulos, derechos vendidos. Me imagino que, claro, para cuadrar ahí el cuadro del porcentaje que sea títulos por acción, y me han quedado unos 3.900 y pico derechos. Claro, ahora entiendo yo que estos derechos empezarán a cotizar, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo empezarán a cotizar? Porque diría yo que esto se convertiría al final en acciones si no se venden los derechos. El tema es preguntar, digamos, confirmar que si los derechos van a cotizar bien al alza o bien a la baja, ¿verdad? Y si al final se convertirán en acciones. Este es el plan que yo creo que va a ocurrir, si me lo puede confirmar, que es que en temas de dividendos hace tiempo que estoy fuera de mercado, ya que tampoco he ido nunca detrás de dividendos, pero con el caso de Iberdrola me ha pillado el tema. Yo pensé que me iban a dar dinero y veo que hay ahí otro tipo de fórmula para devengar el diviendo. Gracias. Si no sé quieres, si le Susana, puedes ayudar, Manuel. A ver. Sí, bueno, a ver, entiendo que depende de la entidad, se le venden los derechos a mercado, se le tiene los derechos en su cuenta y el cliente es el que tiene que venderlos, pero bueno, no entro mucho ahí porque eso ya depende de cada entidad en la que tenga esas acciones. Lo que si quieres, Susana, pues analizamos Iberdrola ya que estamos.
¿Qué es lo que vemos? Pues tendencia positiva, tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, que se rompe en la parte baja de esa tendencia en las últimas semanas, incluso ahora estando por debajo de la media móvil. Y es verdad que en las utilities hemos visto un inicio de 2025 altamente atractivo, con revalorizaciones del 20-25%, principalmente debido a los recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo, que facilitan que empresas con altos niveles de endeudamiento pues lo hagan bien. También facilita que estas compañías que ofrecen unos dividendos altos ante esa gran duda que tienen ahora mismo los ahorradores de dónde invertir para conseguir ganar a la inflación, pues tengan un mayor atractivo, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto también algunas leyes gubernamentales que no han tenido el mejor respaldo posible para las empresas energéticas, y en general también las dudas que hay con los bonos, ¿no? En general estamos viendo una subida en los rendimientos de los bonos a medio y largo plazo. Estamos viendo que en general se está empinando la curva, y esto quiere decir que los tramos más cortos empiezan a bajar su rentabilidad y los tramos más largos, ante estas dudas que tienen los vigilantes de los bonos sobre la deuda. Ayer veíamos, antes de ayer, Francia con el anuncio de recortes del gasto público impactantes, pues es una preocupación que lo podemos extrapolar a Japón, a Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Yo, sin embargo, Susana, que hablábamos antes de la inteligencia artificial, yo creo que las utilities tienen un papel fundamental porque al final hay que alimentar los centros de datos, que significa que la inteligencia artificial, al final una búsqueda en ChatGPT consume 10 veces más de energía que una búsqueda que podamos hacer mismamente en Google, y por tanto esto hay que alimentarlo con energía, y aquí van a jugar un papel fundamental. Así que si creemos que la inteligencia artificial va a seguir evolucionando al alza, como es lo que consideramos, el papel de las utilities en este caso para alimentar los centros de datos va a ser clave, y por tanto hay que ser positivos también en estos sectores. Pepa, buenos días. Hola, buenos días y gracias por el programa. A mí me gustaría invertir en los Bitcoin, pero no sé cómo hacerlo. Es que no sé cómo hacerlo. Entonces, si me lo puede comentar el analista. Y luego compré el Leonardo y ha bajado mucho. Entonces no sé qué hacer, si volver a hacer una recompra de acciones, que yo creo que sería lo positivo, o bueno, esperar, puesto que veo que va bajando, y bueno, voy a esperar hasta septiembre a ver cómo está la situación. Y ya por último, si me recomienda alguna otra acción que considere que es un buen momento para entrar. Buenos días y gracias. Gracias, muy amable. Bueno, a ver, en cuanto al Bitcoin, Susana, aquí hay dos formas que yo creo que sobre todo los inversores pueden acceder, ¿no? Un sitio de exchange, es decir, pues una empresa que nos permita invertir directamente en un Bitcoin o en la parte proporcional que nosotros queramos invertir en un Bitcoin, que mantengamos, por tanto, en un e-wallet, y que eso lo podamos transferir a otras e-wallet, o que podamos hacer lo que consideremos oportuno. O dos, que es replicar el precio del comportamiento del Bitcoin. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través de ETNs, ¿no? ETNs que nos permitan, por tanto, invertir pues en este tipo de fondos cotizados que mantengan, pues, o que lo que hacen es emitir una nota que al final no es ni más ni menos que una letra del tesoro estadounidense generalmente, y que eso te respalde que esa gestora tiene un Bitcoin y tú eres inversor de X% de ese Bitcoin, ¿no? Así que, por tanto, hay dos opciones: o bien a través de un sitio de intercambio, o bien ir al broker o ir a la entidad donde tenga ese capital de inversión y buscar los ETNs que nos van a permitir replicar el comportamiento del Bitcoin. Por otro lado, respecto a Leonardo, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Pues preocupación en este sentido, porque se activó en este sentido a finales de estos últimos días ese hombro cabeza a hombro que nos da un cambio de tendencia que venimos viendo en las últimas semanas. Todavía no lo estamos viendo reflejado porque tendría que romper a la baja los 44 euros por acción, lo cual todavía no está, y en este sentido lo que le diría a nuestra oyente de momento es que se mantenga la cotización. Yo creo que las empresas de defensa, es verdad que venimos abogando por ellas desde hace muchos meses, han tenido un periodo de alcista vertiginoso, ha sido el mejor sector, incluso mejor que las magníficas 7 en los últimos años, y ahora está en ese momento de consolidación. La OTAN ya sabemos que quiere incrementar hasta el 5% del Producto Interior Bruto de los países el gasto en defensa. Vamos a ver, porque hay un compromiso previo, pero vamos a ver si continúa esa escalada de cara a los próximos meses. Yo creo que sí, yo seguiría confiando en ellas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, BAE System, ¿vale?, que lo hemos comentado alguna ocasión, que es esa empresa británica, que además mezcla también pues una parte de su cartera en ciberseguridad, y yo creo que la ciberseguridad es uno de los sectores a tener en cuenta. Además, en BAE Systems lo que estamos viendo a nivel técnico es una bandera, que esa bandera nos permite, después de una situación de consolidación, que la vamos a dibujar para que quede más claro
lo que decimos para los oyentes, pues después de esta situación de consolidación en la que ahora mismo esta parte alta de la bandera se está convirtiendo en un soporte de pullback y que creemos que después va a seguir remontando al alza, y yo, por tanto, estando por encima de la media móvil, con una DX por encima de 25, mostrando una tendencia fuerte, pues yo creo que es un buen momento para entrar otra vez en esta compañía, ¿no? Así que Leonardo, yo la mantendría, pero si quiere ver otras dentro del sector, o para el resto de oyentes que nos están escuchando, me gusta Buy System. Y luego dentro del mercado español, pues hay una dentro del IBEX y una del continuo que si quiere también apuntar. A mí me gusta Puig. Yo creo que las empresas del lujo van a tener un segundo semestre del año mucho más positivo de lo que hemos visto en el primer semestre del año. Bueno, pues al final regiones clave como Europa ha mejorado, lo veíamos en los resultados de Volvo, regiones como China, que yo creo que va a ser el principal motor de crecimiento de la economía en de cara al segundo semestre del año, y apostaría por China en vez de Europa y de Estados Unidos. Lo estamos viendo en los últimos datos, crecimiento del 5,2 del PIB, mejora incluso de la inflación, que ya empieza a ser positiva, estímulos monetarios, fiscales, liderazgo hegemónico a nivel mundial comercial. Bueno, en general digo que creo que la economía va a mejorar en China y, por tanto, las empresas dependientes en este sentido, como es las del lujo, yo creo que lo pueden hacer bien. Así que Puig, que cotiza a descuento, por ejemplo, respecto a sus competidores, y que ha tenido unos resultados de un crecimiento del 7% sus resultados, y L'Oréal del 4,4%, que es mejor, por tanto, el de Puig, y cotiza a descuento, como digo, yo creo que podría hacerlo bien. Y del continuo, Neinor. Yo creo que el sector inmobiliario en general, en las viviendas en España, seguimos viendo un déficit brutal, en el que Neinor tiene un suelo por encima del resto de sus competidores en zonas de alta demanda, que yo creo que lo puede hacer bastante bien, y en los recortes de tipos yo creo que le benefician. Así que Buy System dentro del sector defensa, y luego Puig en el IBEX 35, Neinor en el mercado continuo. Voy con María, buenos días. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad. Mire, yo creo que el cobre tiene potencial. Me gustaría cuál es la opinión del asesor, y luego algún ETF que invierta en cobre. Muy bien, gracias. Vale, yo voy a decir más que un ETF que invierta en cobre. Bueno, hay uno que es copa.uk, ¿vale? Que invierte directamente y replica el precio del cobre, ¿vale? Lo puedes buscar en Google, copa.uk. De hecho, bueno, pues lo tengo aquí, o sea que se lo puedo mostrar. Y este ETF, que cotiza en dólares, nos va a permitir replicar el precio del cobre. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el precio del cobre? Pues al final lo que estamos viendo en cuanto a la guerra arancelaria, ¿no? Esos aranceles que se temen que al final se impongan por parte de Donald Trump, lo que está provocando es que haya mucha demanda, sobre todo en Estados Unidos, de cobre, no así en Londres. El cobre cotiza en dos mercados, Estados Unidos y Reino Unido. Hay una diferencia histórica entre ambos mercados, porque en Estados Unidos, para librarse de esos aranceles, se está demandando mucho cobre. Al final es un material clave para muchos sectores, ¿no? Para la construcción, y para la inteligencia artificial, para los semiconductores, etcétera, etcétera. Y cuidado, porque las subidas del cobre puede generar también subidas en la inflación, que ya vimos el otro día que los aranceles están empezando a pesar. Electrodomésticos, por ejemplo, su mayor subida desde el año 99, muebles para el hogar, juguetes, pues ya estamos a ver, cuidado, algunos síntomas de inflación. Pero aparte de ese ETF del cobre, yo le planteo también a nuestro usuario Freeport-McMoRan, que es una minera estadounidense, que yo creo que se puede beneficiar ante estas situaciones, que está cotizando en este canal alcista, después de haber tenido una tendencia a la baja importante en los últimos años, en este canal alcista que está tocando ahora justamente la parte baja. Estamos viendo la media móvil de 50 sesiones rompiendo el alza de 200, lo que se considera ese Golden Cross, en el que podríamos ver un incremento, por tanto, del precio de las acciones, y yo creo que ahora mismo pues entrar en Freeport-McMoRan es una oportunidad altamente atractiva. Vale, muy bien. Voy con el siguiente de los oyentes a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Nos entran numerosas consultas y mira, uno de ellos está preguntando por... es que hay muchos, algunos preguntan por valores americanos que no domino muy bien, pero hay otros, mira, por ejemplo, Salesforce en el Nasdaq. Buenos días, Virginia. Buenos días, ¿cómo ves Salesforce en el Nasdaq? Y luego también otro, Manuel, pregunta por Zegona, en Francia. Salesforce, ¿te he entendido? Perdona, Susana. Salesforce en el Nasdaq. Sí. El vale. TIC es el C de Cáceres, sí. R de Roma, M de Madrid. CRM. Salesforce. Vale. Ok, pues... Y luego la otra era Zegona, en Francia. ¿Y tienes el ticker ahora cuando puedas? No, pero lo busco. Vete con esa primera.
Venga, fenomenal. Pues mira, vamos con Salesforce. ¿Qué es lo que estamos viendo en Salesforce? Pues ahora mismo una tendencia a la baja, ¿no? Una tendencia de máximos decrecientes en la que venimos viendo en los últimos meses, desde ya 2024, con las presentaciones de resultados que no fueron del todo positivas y por tanto pues ha deparado en un menor optimismo dentro de la compañía. El cotiza ahora mismo también por debajo de su media móvil. Bueno, pues en general estamos viendo también un ADX flojo. Yo creo que ahora mismo Salesforce, pues entiendo que la tiene nuestro usuario en cartera, está cotizando ahora mismo en niveles de soporte importantes. Como vamos a ver en pantalla, es un nivel en torno a los $255, que en anteriores ocasiones, cada vez que ha tocado, ha repuntado al alza, y eso pues podría generar que si consigue rebotar desde aquí al alza y romper esta línea de tendencia a la baja, ya incluso también la media móvil, pues cambiase nuestra opinión y fuésemos más positivos. Entonces, para que el usuario que la tenga en cartera me esperaría, porque puede hacer ese movimiento y por tanto el primer objetivo ya sería los $285, que estamos hablando de los máximos decrecientes anteriores, 295, perdón, y luego ya, fijémonos, nos vamos a los 350. Y para aquellos usuarios, por tanto, que quieran poder comprarlo, que puedan buscar una oportunidad, yo me esperaría a comprarla a los 283, $280 aproximadamente, y como stop loss, pues desde luego los $229, un poquito más abajo por si acaso, porque fijémonos, es un soporte clave en anteriores ocasiones, los 230, así que stop loss cercano a los 225 y para aquellos que estén en acción, pues de momento mantener. A la espera de ver si se cumplen estas condiciones, y para aquellos que quieran entrar, pues me esperaría dar una operación de compra $280 aproximadamente. Vale, mira, pregunta otro de los oyentes a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía bueno, me falta Zegona, ahora te lo miro Zegona, pero antes preguntan, análisis técnico de Iberdrola, compradas a 15.53, Israel Escalona, y miro Zegona el ticker. Iberdrola, vale, a ver, primero. Sí, Iberdrola lo que decía es que a nivel técnico no es ahora mismo una gran operación, porque había roto la tendencia alcista, la parte baja, y está ahora mismo en ese periodo de consolidación por debajo de su media móvil y bueno, pues nos da una DX fuerte de lo que está haciendo en los últimos días con esas últimas caídas, a pesar de que podríamos estar viendo una divergencia, porque el RSI podríamos estar viendo una tendencia positiva de mínimos crecientes, y aquí estamos viendo una tendencia a la baja, y esto nos suele dar, por tanto, un pequeño rebote alcista, que encima si superase los 15,8 ya estaríamos superando la media móvil, pero yo me esperaría, ¿no? Bueno, si la tiene en cartera, de momento mantenemos. Desde luego creo que es importante este nivel de los máximos crecientes anteriores, en torno a los 15 euros por acción, para aquellos usuarios que puedan pensarse en entrar en ella a nivel técnico, pues creo que poder esperar a que rompa los 16 euros es lo más lógico, y para aquellos que lo piensen a nivel fundamental, como decía previamente, yo creo que estas compañías tienen que ser parte de nuestra cartera ante ese impulso que va a tener la inteligencia artificial, y que por tanto me parece que a medio y largo plazo tiene todo el sentido tenerlas en un entorno en el que el ahorrador se ve muy penalizado, porque ahora mismo las letras del Tesoro de 12 meses, por ejemplo, pagan un 1,8 y la inflación un 2, pues bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Perder poder adquisitivo con un poco de riesgo, que es la deuda de España? Bueno, pues al final me voy en parte a renta variable, estas acciones que pagan altos dividendos y que no dependen tanto del comercio internacional y por tanto no sufren tanto la guerra arancelaria, y además la apreciación del euro puede hacer que a nivel de importaciones pues les favorezca a la hora de importar de fuera, y con un precio de la energía que ha subido en estos últimos meses, pues yo creo que tiene todo el sentido. Vale, voy con nota de audio, adelante. Buenos días, soy José desde Santander y quería preguntar al especialista sobre AMC Entertainment Holding. Las tengo compradas a una media de 8, ¿cómo las ve a largo plazo? Un saludo. ¿Qué dices? A ver, vamos con AMC. Zegona, mira, a Zegona te lo había dicho, ZEG. Z de Zaragoza, E de España, G de Gerona. EG. Vale. Que nos quedaba ahí pendientes y finiquitamos. Vale, no la tengo en la plataforma, pero bueno, la voy diciendo de otra. Pero vamos con AMCX, que nos lo decían antes que tenían a 8 euros,
$8, perdón, y bueno, pues la verdad es que preocupación, ¿no? Uno ve una gráfica como esta en la que vemos pues máximos decrecientes continuados, una tendencia pues muy fuerte a la baja y la que no somos realmente positivos, a pesar de que en estas últimas sesiones está consolidando, ¿no? Ya no por lo menos pues nos lleva a tener esos picos a la baja. Y bueno, pues en estas sesiones de consolidación yo creo que es importante sobre todo que pudiésemos romper los niveles de los $7. Nuestro oyente nos ha dicho que la tiene a 8. Bueno, me esperaría por tanto en este periodo en el que pudiésemos ver después de esta consolidación si consigue romper lo que se denominaría este rectángulo. Cuanto más dure este rectángulo, más extenso va a ser el movimiento al alza o a la baja que pueda generar, y sobre todo, por tanto, cuanto más esté durando, que ya es desde el mes de abril, ya es un periodo considerable de 3 meses, y sobre todo, pues si rompiese los 6,32 de esta media móvil en la que estamos viendo crecer también el RSI y en la que vemos, pues aquí en la X ya algunas dudas, pero bueno, en general diría que marcaría un precio de stop en torno a los 5,3 aproximadamente, 5,5, y sobre todo, pues si consigue romper al alza estos €7 por acción, pues nos vamos y lo podemos ver proyectado a niveles cercanos a los 9 euros por acción, que ya sería esta línea o estos niveles que cotizamos a finales de 2024 y que también supusieron una tendencia. Fijémonos, lo que tenemos aquí ahora es un poco lo que tuvimos a lo largo del 2024, ¿no? Un periodo de consolidación, un periodo lateral que al final se rompió a la baja y después de varios meses, 3 meses en ello, pues fijémonos, de los 8,39 se ha ido a los 6, ¿no? Lo cual muestra esa fuerza que cuando hay un periodo lateral, cuando rompe hacia un lado, pues muestra, ¿no? Así que, por tanto, esos niveles serían los que vigilar. Y en Zegona, que no la vemos reflejada en la plataforma, pero sí que la voy viendo en otro, pues lo que estamos viendo es una tendencia al alza de mínimos y máximos crecientes, ahora mismo incluso tocando la parte baja de esa tendencia alcista. Yo creo que ahora mismo pues hay que mantenerse dentro del valor, está tocando esa parte baja, si superamos esos impulsos que hemos visto previamente nos iríamos en torno a los 800, así que por tanto positivos en esta compañía. Muy bien, pues que lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Manuel Pinto, desde XTB. Un placer. Gracias, analista de mercado. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Susana. Que tengas buena semana. Adiós. Un placer.